El vuelo 293 de la Mía circula en un patrón de espera sobre las montañas de Río Negro, aguardando con desesperación la autorización para descender. La tripulación del Mary India 293 solicita vectores para el aproximamiento. Señorita, atento. Tengo una aeronave por debajo suyo realizando la aproximación y además están llevando a cabo la revisión de pista a bordo, con 74 pasajeros sin contar a los pilotos. Confían en que el aterrizaje será pronto. Entre ellos se encuentran los sueños de un equipo de fútbol que está a punto de escribir historia en la final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, lo que ninguno sabe es que el combustible en los tanques del avión está en un nivel crítico, dejando un margen de error casi inexistente. ¿Quién está en proceso de aproximación ahora? Aproximación ahora 1900, Bianca 9356. El control aéreo, sin conocer la peligrosa situación de la Mía 2933, prioriza otros tráficos en un aeropuerto saturado, sin percatarse de la tragedia inminente que se desarrolla en los cielos colombianos. Lima May, India 293, presenta una falla total eléctrica y de combustible. Era 28 de noviembre de 2016, a las 19:48, 2 horas y 9 minutos antes de que se agotara el combustible. El vuelo 293, un avión ATR-RJ-85 de la Mía, sobrevuela la ciudad de Leticia en la Amazonía, en dirección a Río Negro, Colombia. Sus 4 potentes motores consumen combustible a un ritmo acelerado. La tripulación planea aterrizar en Bogotá para repostar. Sin embargo, un cambio en la ruta marcaría el punto de no retorno. India. Solicitud de giro a la izquierda por formación. Recibido. Lima 2933. Giro a la izquierda aprobado. Informe si hay más tiempo para volar a la posición Nitro November India Romeo Sierra para proceder en línea recta. Está permitido, sin mal tiempo. La ruta directa está aprobada. Con este cambio de rumbo se ahorra algo de tiempo. Ya no aterrizamos en Bogotá, iremos directo. ¿Estás seguro? Las reservas son justas. El vuelo 293 había recibido autorización para volar directo a Nirso, evitando la escala en Bogotá y reduciendo la distancia en 22 millas náuticas. Esta decisión, aparentemente insignificante, resultó ser fundamental. Con el combustible al límite, la aeronave estaría sin margen de error ante cualquier eventualidad. Unas horas antes, cambió de planes en el Aeropuerto Internacional Viru-Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Son las 16 horas y los pilotos del avión de la regional realizan la planificación del vuelo. El plan inicial contemplaba una escala técnica en Cobija para repostar combustible. Sin embargo, en el último momento se decidió realizar la transferencia de pasajeros en Santa Cruz y maximizar el abastecimiento de la aeronave para reconsiderar la parada en Cobija. Un cambio de planes no previsto previamente. La razón fue que Brasil había denegado el ingreso de la aeronave a su espacio aéreo, obligando al equipo de Chapecoense a volar en un vuelo comercial hasta Bolivia para luego abordar el vuelo charter. Quizás por ello se pensó en la idea de un vuelo directo. A pesar de estos contratiempos, el entusiasmo era evidente. La prensa nacional e internacional capturaba los momentos previos al despegue. Los jugadores, ajenos a lo que se avecinaba, posaban para fotos junto a la aeronave, símbolo de su sueño sudamericano. Con todos los jugadores a bordo, el equipo directivo y la prensa, el avión Avro RJ-85 inició sus 4 motores y se preparó para rodar en la pista en uso. Detrás de los pilotos iba Sisig Arias, copiloto de 29 años y observadora en esta misión. Era su primera operación con la aerolínea Takeoff Simulations. Desde la empresa envían un saludo especial de agradecimiento a quienes apoyan mediante donaciones. Sus nombres formarán parte de los aviones que representan nuestra marca, porque los detalles son importantes. Así que acompáñenme en esta historia. Malas prácticas, 6:18 de la tarde, 4 horas y 39 minutos antes de agotar el combustible. El Avro RJ-85, registrado como Charlie Papa 293, tiene 17 años en servicio y es operado por la aerolínea Mía, una compañía con antecedentes de problemas operativos. Fundada en Venezuela en 2009, nunca obtuvo permisos comerciales y en 2015 se trasladó a Bolivia, donde realizó principalmente vuelos charter para equipos deportivos. Su cultura de seguridad era cuestionable, ya que la aerolínea no cumplía con los estándares adecuados. La aeronave, pista 34, viento en calma, autorizada a despegar. Vista de la pista, el avión Lamia 293 en revisión.
Finalmente, el vuelo 293 de Mía despegó de Santa Cruz de la Sierra con destino a Río Negro alrededor de las 6:18 de la tarde, a unos 77 kilómetros de su destino. Cálculo de combustible a las 7:28 de la noche, 3 horas y 29 minutos antes de agotar el combustible. Una hora después, el vuelo ya había alcanzado los 28,000 pies de altitud y la tripulación, entre otras tareas, realizaba cálculos sobre el nivel de combustible restante. La situación era crítica. Esto es grave, pensaban. Sí, tenemos que subir más, pero necesitamos 200 kilos adicionales para llegar. Claro, y en el descenso nos ahorraremos bastante. La velocidad ya supera los 374 nudos. ¡Qué bien! Se veía lindo para entrar a Cobija. Los pilotos cambiaron al nuevo sector de control y continuaron su ascenso hacia 30,000 pies, que sería su nivel de crucero final. La aeronave, llamada La Paz Centro, la Mía 293, seguía su rumbo, con el nivel de referencia 280 en la altitud. Recibieron comunicación de cambio a la frecuencia 1265 del Centro de Control Amazónico. «Hasta luego», respondieron. La tripulación estaba liderada por el capitán Miguel Quiroga, de 36 años, con un total de 6,692 horas de vuelo, de las cuales 3,417 corresponden al Avro RJ-5. El primer oficial, Obargoitia, de 47 años, acumulaba 6,923 horas de vuelo, incluyendo 1,474 en esta clase de avión. Como piloto observador se encontraba Sisi Arias, quien monitorea cuidadosamente los procedimientos y el desarrollo del vuelo. En la cabina de pasajeros, en las últimas filas, estaban el técnico de vuelo Erwin Tumiri y la auxiliar de vuelo Jimena Suárez, encargada de la seguridad y comodidad de los pasajeros. «Bueno, tenemos 5,100 kilos de combustible», comentó uno de ellos. «¿Para qué? Para gastar menos combustible», respondió Arias. En su rol de piloto observadora prestaba especial atención al consumo de combustible, formulando preguntas frecuentes al respecto. Aunque sospechaba que algo no marchaba del todo bien, confiaba en la experiencia de los pilotos, quienes continuaban con sus cálculos sin mostrar mayor preocupación. ¿Con cuánto tiempo extra de gasolina contamos para unos 20 minutos más? ¿Unos 45 minutos adicionales para el alternativo? Lo bueno es que nuestro aeropuerto alterno está antes. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué te sorprendió más.